Poveda y la abogada Maruxi Adún. Tenemos ya aquí en el set al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, de manera que el sociólogo Stalin Poveda haga mentalmente su cuadro para ver de qué vamos a tratar con el prefecto Jimmy Jairala. ¿Qué tiempo lleva usted en la prefectura ya? Ya van a ser 9 años, don Javier. Primero saludo a sus oyentes. Y estamos entrando ya a la recta final. Sí, el periodo termina en mayo del próximo año. Correcto. Sobre eso quiero preguntar como ciudadano y como actor político. Y le quiero preguntar un poco cuál es la incidencia como resultado en la tendencia del sí positivamente en la consulta para desmontar, y cuál es la pregunta que mayor trascendencia tiene en el desmonte de la estructura oprobiosa de concentración de poder, de violación de derechos que dejó el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa y que lo ha heredado Lenín Moreno. ¿Cuál de estas preguntas son las que más impacto y que puede posibilitar esos cambios en esa estructura? Bien, bueno, no cabe duda que la pregunta que tiene relación con los relevos que se pueden dar en el Consejo de Participación Ciudadana, puesto que este Consejo Transitorio implicará pues, una revisión de las actuaciones de todas las autoridades de control. De pronto alguna puede salvarse, eso también lo dice la misma pregunta, pero en resumen nos va a llevar a una nueva conformación del Consejo y a un paso hacia la madurez política de los ecuatorianos, porque somos quienes vamos a elegir a las futuras autoridades. A mí me parece importante, o sea, llegar ya a un nivel tal de madurez que ya comencemos a mirar, por ejemplo, como se hace en Europa o en Estados Unidos, donde hasta los fiscales los eligen los ciudadanos en votación libre. Pero ahí y falta, soberana. yo ahí estoy un poco preocupado, porque en esa transitoriedad no hay un organismo que audite al transitorio. Es lo que anoche Me preocupa, ¿por qué? Porque evidentemente el transitorio puede tomar ese escenario, ¿no?, para saldar cuentas políticas de juegos de intereses que no son realmente lo que dijo el pueblo y expresó el pueblo nacional. A mí me parece que lo más importante para evitar lo que usted dice, Stalin, es que haya un adecuado proceso para escoger a ese Consejo Transitorio. Porque recordemos que ya no va a ser, porque ya lo dijo el presidente, un núcleo de amigos de él. Él ha invitado, abrió las puertas de Carondelet para invitar a ciudadanos de toda condición social, a gremios, a la academia, para que envíen esas carpetas. Como lo hizo para escoger la exactamente, pregunta de fueron la consulta. 2.800 Claro. preguntas, 700 organizaciones sociales. La pregunta es, ¿quién va a calificar las carpetas? Esa es la pregunta del millón. Claro, Porque ¿y quién va a evaluar la actuación de los que están en la transición? Porque mañana yo digo, determino, ¿sabe qué? He evaluado que el señor se va, pero ¿con qué criterios se evalúan los señores que se van? Bueno, vamos a ver, el primer yo considero que, perdón por hablar en primera persona, que lo de partida y lo de fondo es quién elige las carpetas, porque allí es donde se pueden deslizar los camarones, como decimos los periodistas. Perfecto, y aparte de eso, hace algunos años el presidente Correa también convocó una consulta popular y también solicitó reestructurar el Consejo de la Judicatura. Asimismo, se conformó una comisión tripartita elegida por el Ejecutivo, que era quien iba a reestructurar todo este sistema judicial. Pasaron los años que tenemos un sistema de la misma manera. Si bien vemos una reestructuración física en edificaciones, el sistema como tal fue lo mismo. ¿Cómo evitar que no sea un cheque en blanco para el Ejecutivo en esta ocasión con la misma formulación de reestructuración en el Consejo de Participación Ciudadana? Volvemos a la raíz. Ahí está la importancia que tiene de quienes elijan o quienes hagan la selección de esa famosa carpeta. ¿Por qué? Porque también a mí personalmente me preocuparía que otra vez regresemos a las épocas pretéritas y sigamos hablando otra vez de los honorables, es decir, que ya la gente de los 10 años para acá, que ha hecho algún tipo de actividad social, política, ya no es honorable, solo son honorables de 10 años para atrás. Entonces regresamos a los dinosaurios, me parece un error. No podemos regresar a los dinosaurios de la política y de los escenarios que ya se están promocionando a propósito en redes sociales. No, tenemos que hacer
una suerte de revisión, pero muy exigente de esas carpetas, porque hay mucha gente de las nuevas generaciones que tiene derecho y que aspira, que a lo mejor no se ha hecho un nombre, pero que tiene derecho y que aspira y que por su trayectoria tiene que ser tomada en cuenta en las ternas. Pero además está en juego un pronunciamiento de los ciudadanos, no una decisión de un grupo mayoritario de la Asamblea, ni una toma de decisión de un gobernante. Está en juego un pronunciamiento soberano que debe de tener un asidero transparente, soberano, respetuoso para quien tiene que ejecutar lo que se pronuncia en el pueblo. ¿Qué le quiero decir? Hasta ahora la participación ciudadana, que con tanta ilusión se creó esta quinta función del Estado, transparencia y control social y participación ciudadana, ha sido una estafa social. Se llamó al pueblo a consultar por lo mismo, se aprobó una constitución. ¿Y qué es lo que tenemos de participación social? El poder captó a este quinto poder como un brazo político articulador de intereses, de movilización, de campaña y de juego de intereses que no correspondían a la participación ciudadana. Entonces podemos volver a recapitular esto. Claro. Y eso es muy preocupante. No, pero más bien yo considero que esta es la pregunta que nos da la opción de cambiar a este consejo que en realidad no ha funcionado, porque no podemos tapar la luz del sol con un dedo. El consejo no ha funcionado, más allá de la honorabilidad de sus miembros. Yo nunca hablo del honor de las personas, pero en realidad no ha funcionado. Esa es una de las preguntas que decía Stalin. ¿Cuál es la fundamental? Esa. Pero hay otras que a lo mejor no parecen de gran importancia, pero hay que trabajarlas mucho, y en este sentido todavía hay tiempo. Por ejemplo, ¿puede usted creer, Stalin, que una de las preguntas que menos ha captado el ciudadano común, el hombre pobre, la clase media hacia abajo, es la pregunta número 4, la pregunta de los delitos sexuales? Que todos estamos de acuerdo en que el largo brazo de la ley tiene que ser tan largo que los alcance después de 7 a 20 años de prescripción de las penas previstas en el actual código. Pero no le entienden bien porque habla de prescripción. Y prescripción hay que explicarlo, yo siempre digo, hay que hablar en fácil. Y al ciudadano se le tiene que explicar que significa que nunca dejará de ser un delito, en otras palabras, que nunca dejará de ser perseguido por la ley el que ocasionare, el que fuere parte de un crimen de esta naturaleza. Es una condena perpetua. Exacto, eso hay que explicarlo. Y esa es una de las cosas que en mis recorridos he advertido, por ejemplo. Y otra pregunta que por supuesto es absolutamente polémica, que es la pregunta que tiene que ver con la reelección. Eso no hay cómo discutirlo, es la realidad. Y yo les digo a quienes antes pensaban que sí era buena la reelección, y que hoy pensamos que no es buena la reelección, que tenemos un ejemplo cercano que es Venezuela. Venezuela es un ejemplo de lo que no funciona. Y evidentemente, más allá de que hay un hombre respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, hay reelección permanente, y vean cómo está Venezuela. Y que no es se respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, sí, y es respetuoso también del respeto a los derechos humanos. Hay un dilema, una línea tan fina entre el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación. ¿Qué es lo que va a determinar que los pueblos realmente corrijan su destino? Bueno, a lo que, si me permite, termino el razonamiento. Que no se preocupen si antes pensaban que era buena la reelección indefinida y hoy pensamos que no es buena. Porque la política no es estática. Porque uno siempre tiene que actuar en política de acuerdo a la coyuntura, a la realidad de hoy día. Lo que fue bueno ayer no tiene por qué ser bueno hoy día. Y hasta Simón Bolívar se equivocó, pues que tantas veces recogemos y llamamos los mensajes de Bolívar. Mire, el 15 de febrero del 1819 en Angostura dijo: Bolívar, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, etc. Y de ahí se origina usurpación, tiranía, etc. Lo dijo Bolívar. 7 años después, en Bolivia dijo, en resumen, la suprema autoridad del mandatario debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquía se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos. O sea, Bolívar cambió de opinión. ¿Cuál es el problema? Que cambió de opinión en política. Si la coyuntura cambia, la política no es estática, las sociedades evolucionan. El ser humano en sí cambia.
Va Es que cambiando y va cambiando de parecer. ese es un argumento que usa la otra opción para tratar de desacreditar a quienes defendemos el sí, y en algún momento apoyamos las enmiendas. Finalmente, si en esa época se cuestionó que solamente 100 personas aprobaron esa reelección por la vía de las enmiendas, bueno, ahora hay la oportunidad de que 13 millones de ecuatorianos, por la vía de la consulta, digan lo que quieren. Perfecto. Si quieren o no reelección. Esta pregunta está vinculada con la alternancia democrática, Totalmente. con los pesos y los contrapesos. Y en ese sentido, la alternancia no tendría ningún valor democrático si es que alrededor de una estructura de los partidos, los soportes, pilares fundamentales de esta interacción del ciudadano con la función pública, con las organizaciones del Estado, no formaran, capacitaran, educaran a su militancia, ¿no?, alrededor de estar preparado para esa alternancia. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Los partidos son tiendas, ¿no?, o tienen propietarios y son tiendas de feudos a que le corresponde a un grupo determinado y no dan la posibilidad de que haya alternancia. Por eso tenemos en décadas los mismos líderes, las mismas caras, los mismos dirigentes. ¿Qué pasa? Y sí, y debo reconocer a Stalin que, por ejemplo, de pronto mañana o pasado, si se da la no reelección, los que fuimos candidatos a una cosa, vamos a hacer de otra cosa. Pero no es que vino otro. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay escuelas de formación política. Centro Democrático, recién estamos empezando, tenemos 2 años y pico, pero somos el único movimiento del Ecuador que tiene una escuela de formación política. Hemos formado ya a más de 750 nuevos actores políticos. 13 ya fueron candidatos en las elecciones anteriores. No importa si tuvieron o no tuvieron suerte, ya fueron candidatos, ya tuvieron su espacio. Somos el único movimiento que tiene una escuela de formación política que cuenta con el aval del Instituto de la Democracia y del CNE, que es el que rige las escuelas de formación política. Nadie más tiene escuela de formación política, porque eso es lo que tenemos que hacer, para que no pase lo que está pasando, para que no se vean esa crisis de sucesión, porque hay partidos que giran alrededor de una sola persona, porque atrás no hay nadie con formación como para tomar la posta. Y por eso es que seguramente otros actores políticos, y respetables todos, demoran en retirarse de la actividad política. ¿Es su motivación justamente para apoyar esta tesis? Porque aparentemente le perjudicaría a usted. A mí, bueno, déjeme decirle que en el caso mío, si las elecciones fueran hoy día, yo podría ser reelecto prefecto. Pero estoy de acuerdo con la alternancia, más allá de la necesidad de que solo se dé una reelección, más allá de eso, porque considero que tiene que darse paso realmente sí a gente nueva, no solamente a gente de mi círculo, al que trabajó conmigo 20 años, al que tiene conmigo desde que se fundó el partido. No, hay que ciudadanizar también la es que hay que empezar a buscar también, claro. Hay que empezar a mirar para atrás, mirar las universidades, mirar alrededor, darles esa opción de formarse, ¿no? ¿Cuál es su relevo a nivel de la prefectura? Bueno, vamos a ver un poco en la práctica, si que la teoría coincide con la práctica. Nosotros tenemos nombres de gente muy importante. Voy a darle 2 nombres. Deme 2 nombres, es importante. Y dos personas que han alcanzado un gran crecimiento en los últimos tiempos. Y voy a mencionar 2 mujeres. Montserrat Bustamante, que es una profesional extraordinaria, que está a punto de alcanzar su PhD en educación, docencia en España. Hoy está aquí. En este momento está de gira nacional promoviendo el sí en la consulta. Hemos entrevistado ya. Montserrat Bustamante, Natalie Toledo, una de las más fervientes y activas colaboradoras de las reformas a la ley de comunicación, por darle 2 nombres. ¿Qué es lo que ocurre? Así como tenemos estas 2 damas, hay algunos otros nombres más que no quiero abundarlos para no resentir a nadie. No son pero cuadros tenemos formados en la gente. coyuntura, no son cuadros formados en la militancia, no son cuadros formados en el principio ideológico. O sea, la Pero formación de una escuela está bien, pero hay que complementar. Yo creo que, a ver, Rafael Correa fue producto de qué? De una crisis, de una coyuntura, de una crisis de la partidocracia, de abusos de poder, de la estructura institucional del Estado. ¿No es cierto? Apareció y fue presidente. ¿Usted cree que a Rafael Correa usted tiene que buscarle mérito de militancia, de ideología, de izquierda? No los tiene. Stalin, nosotros, le vuelvo a decir, tenemos una lista
en el país de 350 jóvenes, hombres y mujeres formados en la escuela. A ver, antes ya Y usted espérese tiene un relevo. ratito, Ya ha espérese hecho un ratito. No solamente tenemos escuela en Guayaquil, ya abrimos en Riobamba. En Riobamba tenemos ya 6 meses y en un mes más abrimos en Quito. Este es el único movimiento que está pensando en los relevos. Yo personalmente siempre lo digo, y créamelo, Stalin, lo digo con el más grande convencimiento. Soy el más deseoso de que haya gente que pueda tomar la posta, porque yo no me considero el dueño del Centro Democrático. Me encantaría, yo no quiero dejarle el movimiento como herencia a mi familia. Este es un movimiento que se formó con un trabajo de recolección de firmas. Recogimos más de 350.000 firmas, nos calificaron cerca de 200.000. Es un trabajo de la comunidad, es un movimiento de los ciudadanos. Y por eso es que me encantaría que se formen estos relevos. Pero en eso, Stalin, yo estoy totalmente en coincidencia con usted. Tienen que formarse como futuros actores políticos y para eso son las escuelas de formación política. No enseñarles a hablar en una tarima, porque eso les enseña cualquiera. Las escuelas de formación política tienen que tener pensum académico y contar con el aval. En este caso y en este país solo hay una institución que lo da, que es el Instituto de la Democracia, nadie más. Además, gente que tenga valores patrios, valores ciudadanos, no que simplemente consideren llegar a un cargo, a un puesto de público para enriquecerse, para jugar a la lotería, sino más bien, o sea, hacer un trabajo realmente por el país, por el país en general. Y eso es lo que necesita justamente el Ecuador. No necesita gente estrictamente ideológica ni militante, sino necesita gente que sepa administrar y que tenga valores para hacerlo. Miren, en el siglo XXI ya este asunto de las ideologías yo considero que está en una franca decadencia. Ya las ideologías partidarias. Por favor, aclaro, porque el concepto sociológico correcto, de ideología. Además, usted es un sociólogo. Claro, pero eso de estar hablando ya de las derechas, de las izquierdas, de la partidocracia, que de la cosa, por favor, esos son conceptos que ya. Por eso nosotros orgullosamente estamos en el centro. Somos pragmáticos. En política hay que ser pragmáticos. Si no fuéramos pragmáticos, seguiríamos pensando como hace 3 años que sí cabía la reelección indefinida, pues. Correcto. Vamos a ir un poco.